¿Alguna vez te preguntaste cuán precisos son los diagnósticos psicopatológicos? David Rosenhan, psicólogo estadounidense, sí lo hizo. Así fue que en la década del 70, para averiguarlo, realizó un experimento social en el que consiguió que un grupo heterogéneo de personas sanas, tras fingir delirar, sean admitidas en diversas clínicas prestigiosas. A pesar de que luego nadie simuló dentro de la institución, ningún profesional notó que no estaban locos. Con semejante acontecimiento, comprobó que los criterios por los que se rigen los especialistas para discernir entre sanos e insanos no son tan claros, y que es muy difícil percibir de manera diferente a quienes ya han sido catalogados de algún modo, puesto que se tiende a hacerlo de manera subjetiva y sesgada, haciendo coincidir lo percibido con lo creído. Conociendo esto, ante el crecimiento exponencial de muchos diagnósticos, como los trastornos del espectro autista y trastornos por déficit de atención e hiperactividad, es imposible no hacerse la siguiente pregunta: ¿estarán todas las personas bien diagnosticadas? Para aproximarnos a una respuesta, nos valdremos de los aportes que realizó el psiquiatra norteamericano Allen Frances. Él formó parte del equipo directivo que comandó en 1994 la creación de la cuarta versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, a partir del cual se creó en 2013 su versión posterior, el DSM-5, que muchos profesionales utilizan hoy en día para diagnosticar. Frances no negará la existencia de las condiciones o trastornos que allí figuran y dirá que parte del notable crecimiento diagnóstico se debe a que efectivamente se han descubierto nuevas patologías que, al identificarse correctamente por profesionales responsables, contribuyen con los tratamientos y bienestar de los pacientes. No obstante, también considerará que hay una tendencia a sobrediagnosticar que lleva a que millones de personas estén tomando psicofármacos innecesariamente tras haber sido mal diagnosticadas por colegas que realizan interpretaciones vagas. Para explicar tal fenómeno, se apoyará en el complejo entramado de variables psicológicas y sociales incidentes donde las relaciones capitalistas de producción tienen mucho que ver. Paso a comentarles por qué. Lo que caracteriza al sistema capitalista es la reproducción del capital, que deviene de la existencia de medios privados de producción, donde los dueños de estos últimos se apropian del trabajo y la riqueza generada por los trabajadores. Estas fábricas, industrias y o empresas, para subsistir, compiten entre sí buscando incrementar la tasa de ganancia que se consigue explotando a trabajadores y vendiendo en el mercado las mercancías que se han producido. Actualmente, para lograrlo, se valen de las publicidades y el marketing, herramientas con las que romantizan la explotación para que las personas obtengan reconocimiento por ello y estén dispuestas a someterse voluntariamente y, respectivamente, promocionando necesidades culturales que se apoyan en necesidades biológicas con las que asocian su adquisición al éxito o felicidad. En el caso de las industrias farmacéuticas, donde para competir se necesita de personas que consuman psicofármacos, si las categorías diagnósticas son pocas y muy específicas, se atraerían escasos potenciales consumidores. En cambio, si existiesen mucho más cuadros, que a su vez sean algo ambiguos, se podría convocar una mayor masa de pacientes devenidos en clientes que generarían muchas ganancias. Antes de continuar, cabe hacer una pertinente aclaración. No estoy diciendo que esto se hace necesariamente tras una deliberación consciente, donde empresarios y psiquiatras siniestros se reúnen y planifican su modus operandi, como si se tratase de una conspiración, sino que las mismas lógicas mercantiles que circulan en la sociedad, que hemos interiorizado inconscientemente y que tendemos a reproducir naturalmente como si fuesen verdades universales, alcanzaron a todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo a las industrias farmacéuticas y a los profesionales de la salud. Vayamos a ver ahora cómo Allen Frances analiza estas lógicas, ejemplificando lo que sucede con algunos trastornos específicos, comenzando por el trastorno de espectro autista. Él dirá que el autismo clásico presenta síntomas incapacitantes muy específicos y fáciles de identificar. Por ende, la cantidad de sujetos diagnosticados es baja. Sin embargo, con la aparición del síndrome de Asperger, esto cambió, puesto que describe a personas algo extrañas, con intereses estereotipados, problemas interpersonales y comportamientos poco habituales, pero que no están gravemente incapacitadas. Y, dado que muchas personas son excéntricas y tienen dificultades para relacionarse socialmente, no existe una línea definida que separe a unos y otros concluyentemente. Asimismo, el estadounidense destaca que desde los medios de comunicación se inició una amplia y favorable cobertura con la que el autismo llegó incluso a adquirir cierto glamour. Muchas personas exitosas se reconocieron en la descripción del síndrome e hicieron alarde de ello. De hecho, hasta los medios llegaron a instalar la idea de que muchos genios tienen Asperger, incluido el mismísimo Lionel Messi. Por supuesto, no se está planteando con esto que deben de existir estigmas para que los sujetos no se animen a reconocer sus diagnósticos, sino que la publicidad incide a la hora de sobrediagnosticar un síndrome algo ambiguo y difícil de identificar. Con el trastorno bipolar infantil también ocurre algo parecido.
Frances explicará que para diagnosticar dicho trastorno en los adultos se requiere de la presencia de cambios en el estado de ánimo que oscilen entre la exaltación y la depresión. No obstante, como esto no solía presentarse en niños, solo bastó con que aparezca lo primero para poder hacerlo. Así es que muchos chicos irritables, temperamentales, malhumorados, impulsivos, coloquialmente llamados caprichosos, comenzaron a ser patologizados y a consumir antipsicóticos que los estabilizan en detrimento de su salud general. Podríamos pensar también que uno de los tantos objetivos que se persiguen con el sobrediagnóstico es rectificar a todos los extraviados que se alejan de lo que el sistema necesita. Si bien desde sus inicios los avances científicos propiciados por la medicina fueron impresionantes y trajeron grandes beneficios para la sociedad, la esperanza de vida actual da cuenta de ello, como contracara, la ciencia también siempre opera como dispositivo de saber-poder que, al verse imposibilitada de abstraerse de las relaciones sociales de producción, se pone de algún u otro modo a su disposición. Así es que ha existido una tendencia a tratar de locos a aquellos sujetos que son disfuncionales al sistema, temática que Michel Foucault tiene muy trabajada. A modo de ejemplo, la evidencia historiográfica brindada por el intelectual argentino Pablo Jagroski demuestra que en la modernidad muchas mujeres sanas fueron diagnosticadas de histeria y encerradas por el simple hecho de rebelarse y no acatar los roles que las autoridades médicas de la época les habían asignado. Al parecer hoy el encierro ya no es la medida predilecta para disciplinar locos, pero esta ha mutado y evolucionado al diagnóstico excesivo y al consumo de psicofármacos, una medida mucho más sutil y efectiva con la que se invisibilizan los malestares generados por el sistema capitalista, responsabilizando, tras reduccionismos biológicos y falacias naturalistas, a personas que de lo único que padecen es de una cultura atroz, basada en la competencia, la explotación y el lucro, que no da lugar a todos porque no tolera ni contempla las diferencias individuales. La lógica de la inmediatez que necesita el capitalismo lleva a que cualquier malestar cultural sea acallado o postergado mediante el consumo irrestricto de aquellas mercancías, ya sean fármacos o ropa de moda, entre otras, que nos permitirían alcanzar esa supuesta felicidad que la publicidad nos promete y que posibilita que uno continúe adelante siendo productivo o funcional. El caso más representativo para ilustrar dicha situación es el de los trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Frances, basándose en estudios, postula que los niños más chicos que integran los grados escolares tienen más probabilidades de ser diagnosticados simplemente porque por la inmadurez propia de la edad son más inquietos que sus compañeritos. Y esto lógicamente alarma al sistema educativo, nacido en la modernidad y conservado prácticamente igual, que tiene como objetivo educar a la futura fuerza de trabajo, tratando homogéneamente a una masa heterogénea de niños que tienen la difícil tarea de comportarse de una manera que no acostumbran. Que muchos chicos no puedan adecuarse a la institución denota que efectivamente el problema puede estar en esta y no necesariamente en ellos, como suele creerse. Pero antes de cuestionar la estructura del sistema, es más fácil responsabilizar al niño inquieto y o irascible, ya que modificar la cultura y construir escuelas que adopten otra perspectiva que contemple las diferencias individuales es muy difícil y costoso, puesto que implicaría más docentes y profesionales, por ende más salarios, lo que impactaría en una menor tasa de ganancia para los burgueses y en una mayor carga impositiva para la sociedad. La salida fácil y redituable siempre es patologizar a aquellos niños inquietos que exponen las limitaciones del sistema para que dejen de ser una carga. De igual modo, aquellos que están tristes y o tienen problemas para relacionarse socialmente con los demás, también encontrarán una pastillita para tomar que los impulse hacia adelante. Allen explicará que la timidez es un rasgo humano absolutamente normal que tiene un enorme valor adaptativo, puesto que permite inteligentemente mantener a la gente a salvo, evitando lo nuevo y desconocido. Por supuesto, no negará la existencia de personas que necesitan de la medicación porque su aversión social las incapacita por completo, pero dirá que estos son pocos casos. Actualmente, al no haber una línea divisoria clara que separe la timidez normal del trastorno mental de la fobia social, el más mínimo exceso de timidez puede patologizarse. A su vez, análogamente, el psiquiatra explica que como la depresión mayor o grave se debe a un desequilibrio químico en el cerebro que requiere de antidepresivos que reparen tal diferencia, se ha caído en un reduccionismo biológico en donde se supone que toda depresión procede de la misma causa cuando no es así, llevando a que la tristeza normal sea tratada con frecuencia como una depresión clínica. Pero eso no es todo. La naturalización del fenómeno y las necesidades sociales llevan a que otras variables, en sintonía con las explicadas, entren en juego. Generalmente son los mismos pacientes que ante las exigencias del sistema demandan la etiqueta diagnóstica y la posterior prescripción de una pastilla para poder continuar siendo funcionales, pues los imperativos sociales llevan a que las problemáticas existentes se resuelvan con urgencia. Ante eso, muchos médicos o profesionales ceden, ya que también es lo más fácil, se ahorran trabajo y contentan al paciente, cierra por todos lados.
Además, el sistema actúa en consecuencia solo ante determinadas situaciones que requieren del diagnóstico, lo que también motiva a los sujetos en la misma dirección. Por ejemplo, un niño inquieto en edad escolar solo obtendrá un acompañamiento individualizado y especial que lo ayudará en sus estudios y socialización si se lo diagnostica de algún modo. De manera similar, la existencia de recompensas y/o castigos, ya sean de índole económica o social, influyen en el deseo de ser diagnosticado. Frances lo ejemplifica con el trastorno por estrés postraumático, donde una parte del diagnóstico requiere de la información de la propia persona, lo cual lo vuelve algo impreciso, puesto que muchos factores psicológicos y contextuales complejos pueden llevar a que los sujetos, consciente o inconscientemente, quiten importancia a los síntomas o los exageren. Basta con entender que ya de por sí, la psiquis de uno tiende a evitar o distorsionar el recuerdo de situaciones traumáticas, pero de todas formas, además de ello, puede haberse afectado por las otras variables mencionadas. En el ámbito militar, tal diagnóstico podría verse incentivado porque da derecho a unas prestaciones sanitarias y de invalidez que de lo contrario no se recibirían, o desalentado si el sujeto, que ha recibido una educación castrense tradicional y conservadora, reconoce que percibirse estresado por haber sufrido un trauma puede ser identificado por sus pares machistas como signo de debilidad o desprecio. De allí que los índices de dicho trastorno entre los veteranos de guerra varíen drásticamente. A modo de conclusión, Frances considera fundamental que todo diagnóstico sea interdisciplinario y gradual. Menciona que la medicación debería de prescribirse únicamente cuando los síntomas sean muy graves y se manifiesten de manera clásica. En caso de que sean leves o equívocos, lo mejor es esperar y observar con atención, ya que con frecuencia estos son transitorios y habitualmente se logra salir adelante movilizando recursos propios con el apoyo de amigos y familiares. En caso de que persistan, si no provocan una incapacidad grave, cree que lo ideal sería la realización de un tratamiento psicoterapéutico que proporcionaría beneficios duraderos y no solo una mejoría momentánea. Lamentablemente, al haberse posicionado los fármacos como soluciones mágicas que erradicarían en lo inmediato todo malestar, su crecimiento se da en detrimento de los tratamientos psicológicos. Por lo hasta aquí abordado, el intelectual norteamericano cierra afirmando que se están tratando como trastornos mentales muchas conductas que no son más que parte de la vida y de la variedad individual, llevando a millones de personas a tomar pastillas para tratar enfermedades que no tienen, que no son más que molestias normales, malestares culturales o problemas existenciales e inevitables de la vida, que no se pueden eliminar por decreto ya que no existe una pastilla para cada problema.